Si viste Samurai de ojos azules, es probable que te hayas quedado con algunas preguntas sin responder, como de qué clase de acero está hecha la katana de Mizu, y en especial el recuerdo que forma parte esencial del episodio 5, quién traicionó a Mizu, su esposo Mikio, o la mujer que la crió como madre. Para entender mejor las motivaciones de ambos personajes, vamos a recordar el trasfondo y analizar qué los impulsó a tomar las decisiones que llevaron a la tragedia. Pero antes de comenzar, dime tú qué opinas. ¿Quién traicionó a nuestra prota? Dímelo en los comentarios para saber si opinas lo mismo. De entrada, vamos a repasar la historia de ambos personajes comenzando desde la madre, quien es inicialmente presentada como una protectora devota, y su origen como una prostituta japonesa adicta al opio que fue por un hombre blanco durante el periodo Edo, puede llegar a conmoverte por la manera en la que la historia es presentada, y su aparente decisión de criar a Mizu en secreto y disfrazarla como un niño, tras huir de asesinos, lleva a suponer que su amor y voluntad de proteger a su hija es real. Por otro lado, Mikio, el samurái forajido, anhelaba redimirse al criar el caballo perfecto para su amo, después de transgredir las normas y deshonrar a su señor. Aunque al principio se mostraba distante y centrado únicamente en su chamba, Mikio demostró rápidamente un comportamiento ejemplar, y su relación con nuestra protagonista fue muy armoniosa, brindándole todo el espacio necesario sin presionarla a hacer cosas que ella no quería, algo poco habitual en esa época, donde las mujeres eran tratadas como ganado, medios para el placer o máquinas para producir hijos. No obstante, su relación con ella se vio afectada luego de ser derrotado en un duelo, generando sentimientos de miedo e ira hacia ella. Con esto nace la duda. ¿Fue su repentino cambio de actitud la causa suficiente para delatarla? ¿O fue la madre quien, bajo la influencia del opio, comprometió la seguridad de Mizu? Analicemos las pruebas que podrían señalar a Mikio como el posible traidor y las que sugieren la misma posibilidad para la madre. En primer lugar, aunque los flashbacks puedan sugerir que Mizu era bien tratada por su madre, la realidad es que ella siempre estaba consumiendo opio, y en el tiempo de conciencia que pasaba con su hija no resultaba del todo beneficioso, ya que debido al trabajo no la defendía de abusadores, y en cambio la reprimía teniéndola cautiva la mayor parte del tiempo. Por otro lado, su esposo reveló su verdadera vulnerabilidad, ya que solo podía aprobar a Mizu siempre y cuando ella siguiera cumpliendo con todas sus reglas. Cuando ella demostró ser superior en combate, eso anuló todas las demás experiencias que compartieron, demostrando su incapacidad para demostrar que una mujer pudiera superarlo en cualquier aspecto. Mizu hubiera sido una aliada leal de por vida para él, pero lo arruinó todo debido a que su orgullo resultó herido. Es débil. Es un hombre. Todos los hombres lo son. Los que actúan como bestias son los más débiles. Alimenta su debilidad. Sé su fuerza. Y él te adorará. Así que, como sabemos, luego de llevar el caballo que había entrenado con su esposa a su señor, huye al ver la escena de los samuráis, dejándolo como el principal sospechoso. Sin embargo, gracias a las evidencias que te daré a continuación, es posible que te haga cambiar de opinión, o en otras palabras, te compartiré mi conclusión personal. Mikio, impulsado por su cobardía y ego herido, entregó el caballo para intentar apartar a Mizu del trabajo de hombres. Pero pese a esto, no fue quien la entregó a los forajidos, fue la madre quien terminó por delatarla, ya que si lo pensamos detenidamente, ella desde un inicio ya la traicionó. Gracias a Fowler descubrimos que la supuesta madre era de hecho una simple sirvienta, y al recordar el incendio durante la infancia de Mizu podemos inferir que la responsable fue la supuesta sirvienta. Esto lo podemos saber al observar que tras quedarse dormida, luego de inhalar opio, su quisero estaba encendido, quedando todavía más recalcado al ver la cicatriz de la quemadura en el costado donde ella dormía. Después, tras encontrar a la sirvienta al borde de la muerte, inmediatamente se excusa diciendo esto. Sabía que sería duro para ti pensar que estaba muerta, pero sabía que sería lo mejor. Estando por tu cuenta, serías como el agua, imposible de atrapar. Palabras que en realidad son puras Patrañas. ya que en realidad siempre buscó librarse de aquella responsabilidad, o en dado caso, vio la posibilidad de cobrar la recompensa. Así que aprovechándose de la inocencia de Mizu y cegada por el amor a su madre,
Su hija falsa se ofreció para mantenerla con las ganancias que obtuvo gracias a la herrería. Pero pese a esto, al poco tiempo el dinero se agotó, probablemente debido a la adicción de la señora, quien comenzó a chantajear a Misu para que se casara con un hombre que proporcionaría más dinero de manera constante y segura. Ya ves, haría lo que fuera por ti. El problema es que ella no consideró que eventualmente acordarían que debía de dejar de consumir drogas. Por lo mismo intentó venderse nuevamente. Lógicamente, le resultaría prácticamente imposible, ya que era una mujer con cicatrices de quemadura y de edad avanzada. Y solo aquellos que sepan lo que puede provocar el síndrome de abstinencia tendrán claro lo que las personas pueden llegar a hacer para conseguir nuevamente sus drogas. Ya con la llegada de los samuráis, alcanzamos a oír una última declaración hecha por parte de Misu. ¡Vamos a matarla! ¿Quién les dijo que estaba aquí? ¿Fue ella? Pocos pueden resistir esa recompensa. Aquí me surge la duda. ¿Ella? ¿A quién se refiere exactamente en ese momento? A la sirvienta. Da la impresión de que antes de que su marido la abandonara, ya albergaba desconfianza hacia su supuesta madre, temiendo que en algún punto pudiera traicionarla. Así que abrumada por la tristeza y desconfianza, sumado a la absurda mentira de su esposo sobre regresar para ayudarla, la llevó a darle la espalda a las dos únicas personas que más había amado en toda su vida. Misu. Llegados a este punto, espero que la explicación de esta teoría te ayude a atar los cabos sueltos, pero al final de cuentas son solo mis suposiciones basadas en lo que pude apreciar a lo largo de esta primera temporada. Y si tú consideras que me equivoco en algo, podemos debatirlo o reafirmarlo en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido, no dudes en darle like al video y suscribirte para que la comunidad siga creciendo. Nosotros somos Freaky Soul y nos vemos en los próximos videos.